Hola, vamos a ver los seres vivos como sistemas químicos y vamos a ver qué compuestos químicos los componen. Los seres vivos tienen una composición química muy similar y esto es que el 80% está conformado por agua y el 7% conformado por sales inorgánicas y moléculas pequeñas. Esto es exceptuando cuando pueden llegar a tener esqueletos con sales calcáreas, etc. Así que en general podemos decir que hay agua, sales inorgánicas y moléculas pequeñas, y después vamos a encontrar las biomoléculas, que son 4, son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Estas biomoléculas y el agua y las sales es común a todos los seres vivos. Por ejemplo, acá en ese árbol se puede ver que las bacterias, los eucariotas y las arqueas tienen los mismos componentes, y no solo los mismos componentes, sino bases estructurales en general, muy comunes, y esto se debe a que presentan un ancestro común, ahí se ve como vienen de un tronco común, que se denomina LUCA por las siglas en inglés. Si nosotros comparamos la composición química de distintas células de origen diferente, por ejemplo, en este caso, una célula de mamífero, una eucariota, con una célula de E. coli, que es un procariota, una bacteria, podemos ver que la composición química es bastante similar, salvo algunas pequeñas diferencias que están marcadas con las flechitas, pero podemos decir que son bastante similares. Acá hay otra comparación que podemos hacer. En la tabla periódica se han pintado de naranja los elementos que componen a los seres vivos en bastante cantidad, y en amarillo las trazas o los elementos en menor medida. Y eso es común a todos los seres vivos. Si en cambio acá comparamos el porcentaje de abundancia relativa de átomos en la corteza terrestre y en los seres vivos, vamos a ver que difiere un poco. Por ejemplo, el hidrógeno es muchísimo más frecuente en los organismos que en la corteza, el carbono también, el oxígeno al revés, el nitrógeno más o menos, etc. Y vamos a ver que hay muchísimo más silicio, por ejemplo, y otros elementos que no están en los seres vivos, o la mayoría no están. Esto se debe a que la similitud entre los seres vivos es a la corteza o a la atmósfera más bien primitiva, la composición química que abundaba en la corteza antigua, en la conformación de la corteza terrestre hace 3.000 millones de años atrás. Y el silicio está bastante frecuente en la Tierra y es componente de las rocas, sin embargo, es demasiado denso, demasiado pesado, y eso no facilita la unión en los seres vivos. Digamos de manera general que muchos de los átomos que conforman los seres vivos se debe también por sus características. Por ejemplo, el carbono puede formar enlaces en forma tetraédrica y enlaces covalentes. Esto es importante porque son enlaces más fuertes que componen a los seres vivos, y por ejemplo encontramos que hay interacciones iónicas. Apenas encontramos sales disueltas en el agua de los seres vivos, pero no enlaces iónicos, y mucho menos enlaces metálicos. Todas las células presentan moléculas orgánicas similares en estructura y función, y ahora vamos a ver las biomoléculas. Podemos decir que tienen los mismos grupos funcionales, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, y similar composición atómica. Pero lo que también tienen en común es el esquema modular, la unión de subunidades, y estos son monómeros, que se unen a veces en cadenas que forman polímeros. Podemos establecer en los grupos de biomoléculas distintas funciones metabólicas, como las proteínas, que intervienen en funciones estructurales, de transporte, comunicación celular, enzimas, hormonas. Los ácidos nucleicos forman el material genético y cumplen funciones en la transcripción y en la traducción. Los hidratos de carbono en la respiración y la fotosíntesis, y la reserva de energía. Los lípidos también la reserva de energía y componen las membranas y también forman parte de hormonas. Empecemos hablando de las proteínas. Las funciones de las proteínas, como para citar ejemplos, tenemos de reserva energética la ceína, que es una proteína de reserva en el maíz, en las semillas.
Como ejemplo de la función hormonal tenemos la insulina, que es una proteína pequeña. Como ejemplo de función enzimática tenemos muchísimas enzimas, pero vamos a citar la amilasa salival, que es la que rompe la molécula de almidón. También tenemos las histonas, que tienen una función estructural y lo que hacen es permitir la agrupación del ADN o el enrollamiento del ADN, que de esta manera ocupa menos espacio en el núcleo. También tenemos las glucoproteínas, que son estructurales y de membrana, están unidas a proteínas de membrana y establecen un modo de comunicación entre células. También tenemos otra estructural como la queratina, que forma parte de la piel, los cuernos, las escamas, las plumas, el pelo. Y también vamos a citar como ejemplo las proteínas de transporte, que puede ser la hemoglobina, que transporta oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, hay muchos ejemplos que podemos citar, pero en general podemos decir que la función de las proteínas es muy variada. Para iniciarnos en el estudio de las proteínas vamos a considerar sus monómeros, sus partes, que son los aminoácidos. Vamos a ver que la estructura del aminoácido está compuesta por un carbono alfa en el medio y de un lado vamos a encontrar un grupo amino, del otro vamos a encontrar un grupo carboxilo y con los otros dos enlaces de este carbono alfa vamos a ver un hidrógeno y un radical. Este radical puede variar y hace que sea distinto el aminoácido en cuestión. Estas son formas de representar los monómeros. Acá lo vemos con sus grupos funcionales de un lado y de otro. Podemos resumirlo como abajo a la izquierda y podemos ver su conformación tridimensional, siempre considerando que el carbono tiene forma tetraédrica, en un diagrama de varillas y esferas. Si vemos los grupos funcionales de manera separada, vamos a ver que el grupo carboxilo, que es el que tiene el carbono y dos oxígenos y un hidrógeno, uno de los oxígenos está unido por doble enlace, tiene una tendencia a ser ligeramente ácido y por supuesto que es polar, y esto es por lo gran electronegativo que es el oxígeno, que tiene nubes electrónicas y absorbe fuertemente los electrones. Y dada esa característica pueden formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua que lo rodean. Si observamos el otro lado, el lado del grupo amino, podemos ver que el nitrógeno tiene también un orbital libre, y esto es una carga fuertemente negativa. Tanto el carboxilo como el amino son polares, y también tiene la propiedad de formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Ahora, si observamos el aminoácido como un todo, vamos a ver que estas moléculas son suiteriones, y esto es que en soluciones acuosas pueden cambiar de aniones a cationes, pero en general, esto tiene que ver con el pH de la solución, pero son moléculas eléctricamente neutras, y el hecho de que puedan cambiar lo hace la presencia del carboxilo, que puede ceder un protón a la solución y queda cargado negativamente, y lo contrario ocurre con el grupo amino, que tiende a incorporar un protón y quedar cargado positivamente. Y si nosotros tomamos los aminoácidos como con su estructura tridimensional, podemos observar que dada la forma tetraédrica de ese carbono alfa, se distribuyen de manera diferente, y esto es que tienen una conformación o por un lado dextrorotatoria o levorotatoria. Quiere decir que puede existir la misma molécula en sentido de tener los mismos átomos, pero estar dispuestos de una manera contraria, y esto se denomina quiralidad. En este caso, porque se compara con la forma de las manos, que una es la derecha y otra es la izquierda, y son imágenes especulares entre sí. Esta quiralidad se debe a la presencia del radical, que es diferente en los distintos aminoácidos. Pero en la glicina, en donde el radical lo constituye solamente un hidrógeno, o sea, es igual al otro lado de la unión del carbono, ese sería el único aminoácido que no presenta una estructura especular, o sea que hay una única glicina posible.
Tenemos aminoácidos que pueden desempeñar distintas funciones metabólicas como la ornitina, la citrulina, el argininosuccinato, que participan en la síntesis de la urea, o la tirosina, que conforma las hormonas tiroideas, el glutamato y el triptofano. El triptofano está implicado en la biosíntesis de la serotonina, que son neurotransmisores. Los D-aminoácidos existen dentro de la biología de los seres vivos, pero están incluidos, por ejemplo, en el tejido cerebral o las paredes celulares de bacterias gram positivas, o implican distintas funciones específicas en bacterias, hongos, reptiles y otras especies no mamíferas. Sin embargo, es importante mencionar que en las proteínas, o sea, en la conformación de las proteínas de la secuencia proteica, solo existen L-alfa-aminoácidos, solo aminoácidos levógiros. Además, los aminoácidos que conforman las proteínas son estos 20 que se ven acá. Puede haber alguna excepción o algún aminoácido diferente, pero son modificaciones posttraduccionales. En general, los que están codificados por el código genético son estos 20. Acá vemos otro modo de diferenciar los 20 aminoácidos, que es como con una tabla periódica de aminoácidos. Y vemos que tienen distintas estructuras, distintas conformaciones químicas. Por ejemplo, algunos son aromáticos, tienen grupos aromáticos. Algunos son polares, esto es que tienen cargas positivas y negativas. Otros son ácidos, básicos. Otros son no polares, que no tienen cargas y no son miscibles con el agua, etc. Los podemos clasificar de distintas maneras, pero podemos decir que los aminoácidos que conforman las proteínas de todos los seres vivos son la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la serina, la treonina, la cisteína, la metionina, la prolina, el ácido aspartico, la asparragina, el ácido glutámico, la glutamina, la lisina, la arginina, la histidina, la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. Bueno, estos serían los monómeros que constituyen las proteínas o los péptidos o los polipéptidos. Lo que hace a la formación de estos polímeros es la unión de estos aminoácidos. La unión de dos se llama unión peptídica. Y fíjense cómo el grupo carboxilo se acerca al grupo amino de otro aminoácido, se elimina una molécula de agua, de H2O, y quedan unidos el carbono del carboxilo con el nitrógeno del grupo amino del otro aminoácido. En esta imagen podemos ver cómo quedan de manera coplanar el carbono alfa con el nitrógeno y el carbono del ácido carboxílico. También quedan en el mismo plano el oxígeno del ácido carboxílico y el hidrógeno del grupo amino. En cambio, los unidos al carbono alfa quedan el radical y el hidrógeno, que quedan hacia los lados y que el radical va alternando de un lado y de otro. En esta figura está representado un péptido de 6 aminoácidos, la alanina, la glicina, la tirosina, el ácido glutámico, la valina y la serina. Y fíjense, traten de identificarlos químicamente a cada uno. Fíjense cómo lo que varía son, la representación no es tridimensional, pero lo que varía son los radicales. En el caso de la glicina es solamente el hidrógeno. En el caso de la tirosina está el grupo aromático, una cadena de carbonos en el ácido glutámico con otra función carboxílico en la punta, y así podemos identificar cada uno. Y vamos a tener en un extremo el grupo carboxilo terminal y en el otro extremo el grupo amino terminal. Si nosotros pensamos en la función de las proteínas o de los polipéptidos, vamos a darnos cuenta que esa función depende de su estructura tridimensional. La secuencia de aminoácidos más las condiciones del medio en que se pliega esa secuencia, esa cadena, y eso depende del pH, de la salinidad, la temperatura y la solubilidad del medio acuoso en el que se encuentra, permiten que ese plegado tridimensional cumpla una determinada función, y es, por ejemplo, en este caso está la guaporina, y fíjense cómo la estructura tridimensional nos da esa forma de hueco en el que atraviesa la membrana plasmática y internamente tiene una parte polar que permite la fluidez de las moléculas de agua.
externamente vemos que tiene una parte que es apolar y esto le permite estar incrustada en la membrana. Esas características mencionadas las da la distinta secuencia de aminoácidos que presenta y cómo están plegados. Para estudiar las proteínas lo que se hace es distinguir las distintas estructuras y la estructura primaria sería la secuencia de aminoácidos. O sea, en este caso, como la que habíamos mencionado del polipéptido anterior, la alanina, la glicina, la tirosina, unidas en un sentido, nos daría esa secuencia, esa estructura primaria, que es así como en un lineal, como nacen las distintas proteínas, como son traducidas a partir del material genético. Posteriormente se pliegan. Y el plegado puede ser la estructura secundaria. Y la estructura secundaria puede ser una hélice alfa, que es una conformación helicoidal, en donde la secuencia de aminoácidos se enrolla en una hélice, en donde tenemos que los radicales son los que sobresalen a esa hélice, como si fueran los peldaños de una escalera de caracol. Lo que estabiliza la hélice alfa son enlaces puente de hidrógeno, que están representados acá por las líneas punteadas, y que se establecen entre hidrógenos y oxígenos de los aminoácidos que conforman el polipéptido. Otra conformación en estructura secundaria es la hoja plegada beta. Las hojas plegadas son la secuencia de aminoácidos que está unida a otra secuencia de aminoácidos y están unidas por puente de hidrógeno. Puede ser que tengan conformación antiparalela, como la de arriba, en donde se muestran que el grupo amino y el grupo carboxilo están presentes en distinta dirección, como la de arriba y la de abajo, en la dirección hacia la izquierda, o la del medio en la dirección hacia la derecha. Y puede ser que también estén en conformación paralela, en donde todas presentan la misma dirección en el sentido de grupo carboxilo y grupo amino terminal. Las hojas plegadas beta conforman estructuras planas y por lo general se representan con una flechita con forma de cinta. También tenemos los giros o bucles que conforman un giro en la secuencia de aminoácidos y ahí suelen estar ubicados los aminoácidos más pequeños como la glicina. Después tenemos en un nivel de complejidad mayor la estructura terciaria que puede incluir las anteriores. Y en las estructuras terciarias tenemos la secuencia de aminoácidos, la estructura primaria, después puede haber hojas plegadas o hélices alfa o giros dentro de la misma conformación y eso lo constituyen las estructuras terciarias. Y ahí podemos encontrar a modo de estabilización puentes de hidrógeno, puentes disulfuro conformados por los aminoácidos que presentan azufre, tenemos interacciones apolares, o sea, aminoácidos apolares o hidrofóbicos unidos entre sí, interacciones de carga polares, o hidrofílicas, o sea que hay uniones, grupos con carga positiva con grupos con carga negativa. Acá a modo de ejemplo puse una enzima que presenta esto que se ve en verde, son hélices alfa con las líneas que serían secuencias de aminoácidos de manera sencilla y las flechas, que se encuentran como flechas en este caso como cintas blancas, son hojas beta. Y en el medio tenemos el sustrato de esa enzima, que sería una molécula de origen químico diferente. Acá tenemos abajo otra enzima que presenta su unión con un sustrato más grande en este caso y que, fíjense, la conformación está compuesta por giros, hélices y en este caso no tiene láminas beta. En esta otra imagen podemos ver otras proteínas que presentan a veces grupos que se podrían considerar dominios, que si bien la secuencia de aminoácidos es única y están todas unidas, se agrupan en distintos lados y pueden conformar, por ejemplo, un sitio activo de una enzima, en donde sería el espacio en donde entran los sustratos, o uniones en donde hay mayor concentración de hélices alfa o hojas plegadas beta. Y en un nivel de complejidad todavía mayor podemos encontrar proteínas
que presentan distintas cadenas de aminoácidos diferentes, pero que están unidas en una conformación cuaternaria. Y como ejemplo vamos a traer los anticuerpos, que son los encargados de la inmunidad, y la hemoglobina, que es un componente esencial en el transporte de gases en el sistema circulatorio. Fíjense que la hemoglobina también presenta estructura química diferente de la secuencia de aminoácidos, que son los grupos M, que están representados ahí abajo a la derecha, y que presentan en el medio un átomo de hierro y alrededor lo que se denomina grupos pirroles. Bueno, en resumen tenemos la conformación estructural de lo que es las proteínas. Podemos diferenciar distintos niveles de organización, en donde vemos la estructura primaria, que simplemente es la secuencia, el orden de los aminoácidos que la componen. Esa secuencia se puede plegar en dos estructuras distintas, que son la hoja plegada o la hélice alfa, también los giros, que no está acá. Y la unión de esas estructuras secundarias puede ser una estructura de conformación tridimensional terciaria, y a su vez esas conformaciones terciarias, como si fueran un ovillo, pueden estar unidas con otros ovillos, otras secuencias diferentes que incluso pueden haber sido traducidas en otro momento a partir de otro ARN o ADN, que se pueden unir conformando la estructura cuaternaria. Por último, podemos decir que la identidad de las proteínas depende de la secuencia de aminoácidos que la conforman, que esto está determinado genéticamente, está en la información genética que es transcripta al ARN y luego es traducida a la secuencia de aminoácidos y conforman esa estructura primaria. Y también depende esa identidad del modo en que están plegadas, el plegamiento tridimensional de la proteína. También puede ser que una proteína tiene una conformación tridimensional y puede cambiar a otra ligeramente distinta, y esto puede ser de manera transitoria y puede ser si está activa o inactiva o otras cosas. Y también puede cambiar de manera no transitoria, esto es bajo condiciones ambientales diversas, y esa conformación tridimensional puede resultar irreversible y esto se llama desnaturalización. Bueno, así concluimos con el primer repaso de las biomoléculas, que son las proteínas. Hasta la próxima.